Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más en Dronecast, otra reacción, y vamos a reaccionar de alguien que se llama Trent Arendt, o lo conoces como The Fine Print en Twitch, en todas sus redes sociales, ¿ok? Él es un gamer, un streamer, también es videoblogger, editor de video, etcétera. Trabaja en el mundo del cine, en la parte de edición, de producción. Y es conocido porque es una persona que vive en las afueras de todo, o sea, aislado prácticamente, en una van. Él y su perro Millie, el cual amo con locura, pues una pitbull, el cual ya todos saben, yo también tengo una. Y básicamente se dedica a eso, a los streamers y toda la cuestión. Y vamos a reaccionar a cómo él construyó su van por dentro, ¿no? A ver qué tal le quedó y todo el tema. Entonces, eso quiero ir mostrando. O sea, queremos ir reaccionando a eso. Así que, bueno, antes de irnos a esa escena, recuerden seguirme por mis redes sociales, por aquí, en Dronecast. Me pueden conseguir en Spotify, YouTube, Instagram, TikTok, ok. Ahí vamos a estar subiendo muchas cositas y aparte de reacciones también cualquier otra tontera que se me vaya ocurriendo. Así que vámonos a ir a la reacción de Trent. Ok, aquí estamos. Nada, veámosla. Vamos a darle un poquito, que está muy duro. Ahí les van a ir saliendo todas las redes de él, así que síganlo, váyanlo y síganlo. Denle mucho amor. Esto es uno solo de los sueños de mi vida. O sea, yo en algún momento voy a hacer esto. En algún momento de la vida. No actualmente, pero ya cuando decía retirarme. But I feel what I did end up capturing will be really informative for those of you guys that want to build out your own off-grid van like this. So make sure you watch this video all the way to the end so you don't miss out on any of that juicy knowledge. And if you end up enjoying this video, please let me know by todos los liking, videos de él son muy cinemáticos. All notifications, todos los hace increíbles. Muy buena edición. That out of the way, let's talk about the van build. Así que vamos a ver. So pretty much one of the first things that I did to my van as soon as I drove it off the lot was mount my solar panels to the roof, because that's one of the easiest things you can do. I essentially just mounted them on some unistrut that I got from Lowe's or Home Depot. Es demasiado importante el tema de la energía. De hecho, una de las cosas que él dice es que él tiene en la parte de arriba, en el techo, unos paneles solares. Es demasiado importante. Y lo increíble es que lo hace él todo, ¿sabes? Yo de verdad, chicos, soy el... Vamos, hay que instalar esto. Vamos a llamar a alguien para que lo instale, porque a mí se me va a caer. Apenas prende el avance me va a caer. Demasiado. Next up was the furring strips, and essentially these furring strips allow me to have a mounting point for everything, for all my cabinetry and whatnot. And I just used some cheap wood to secure it to the metal frame. Eso es algo que no todo el mundo entiende, ¿sabes? Que para tú tener una van con gabinetes, con tener una cocina, horno, etcétera, tienes que poner una estructura para poder colgar todas esas cosas, porque no vas a atravesar la carrocería, porque se te va a caer todo. Queda como un esqueleto por dentro, ¿no? So I doubled up on 1.5 inch foam board, I believe, for a total of 3 inches, and I filled the cracks in between the furring strips and the foam board with some spray foam. Claro. Ahí lo que está poniéndole como una espuma especial para sellar eso.
porque es importante mantener el calor cuando estás en invierno y también que el calor se pueda ir cuando estás en verano, obviamente. Pero es otro nivel. Es otro nivel. Deja darle pausa un segundo porque quiero hacer un paréntesis actualmente. Miren, quiero hacer un paréntesis por esto. Esto es una de las razones a la cual amo este ser. Y bueno, aquí tienen a Koa, les presento mi querida pitbullita. Que bueno, como pueden ver, él tiene una y es bastante parecida. ¿Verdad, mi amor? Bueno, vamos a bajarla para que siga jugando por ahí. Y continuemos con el video. Era imposible no hacer el paréntesis. We got light. They freaking work. That was really cool to see. And as you can see here, I'm using a deck of cards to evenly space out the shiplap boards to provide a nice, clean, vertical. Eso está muy bien. Eso está muy bien eso que está haciendo porque es lo que él dice, o sea, tú necesitas luces, pero hazlo de manera ordenada. Entonces ahí lo que está haciendo es alinearlas todas con esos paneles y tiene una iluminación uniforme a través de eso. So I wanted to open the space up by adding a bright white ceiling to make the space feel bigger, more open, while still keeping the cozy cabin feel, if that makes sense. And here I am whipping out the rest of the insulation for my van. I chose to go with thin slit because it's actually insulation that's developed for vehicle use. It's fire retardant, it's water resistant, it's lightweight, it's fairly reasonably priced, and it has a reasonable R value. And I actually decided to double up on it. So I got double the amount of R value than a standard roll of. Ese material es muy bueno porque no es inflamable, es antiagua, todo, entonces también te ayuda muchísimo con algún tema de emergencia que tengas dentro del auto, ¿sabes? O sea, por más que sea tanto calor, tanto el horno se te llega a dañar o algo y llega alguna chispa de algo, no se va a prender en fuego todo, ¿no? Entonces eso también es importante. Igual el tema de agua, también no dañas el material, ¿sabes? Los metales y todo eso, todo lo que es, o sea, uno tiene que pensar mucho en también conservar el auto, o sea, si no lo conservas. And this is where the van really starts to come to life. I'm preparing the pine shiplap that I'm about to put on my walls by pre-staining it, getting it ready for the stain. And as I said before, I wanted a dark yet cozy cabin feel in my van. So I went with a wood stain called Provincial because that gave me that dark but warm tone that I was going for. And I think it came out really. Bueno, esto es decoración, ¿no? Él va a poner esto adentro y básicamente la está pintando para darle ese toque. Es un tipo muy hipster, muy indie, muy brutal. Me da como un aire a Peter McKinnon, si se lo hayan visto. Un día reaccionamos a él, vemos videos, eso los enseño para que vean citas de él interesantes. And it looked exactly how I envisioned it when I was daydreaming about this van months beforehand. And it was so cool to see it come to life. Board after board, I was just getting more and more excited about Yo me imagino que, o sea, ese sentimiento que él comenta es debe ser muy brutal. El querer hacerlo, estar haciéndolo y ver cómo se va construyendo poco a poco. O sea, ver cómo están haciendo poco a poco tu idea. Brutal. So I only used about ½ inch of foam board in my bed area so I could have those extra few inches. And I covered that foam board up with some really thin tongue and groove pine. And I think it looks really, really cool. It has a different texture than the rest of my walls. But it eso ahí es súper cool porque lo que hace es tener ese espacio más débil para él poner la cama y tener mucho más espacio en la parte de atrás. Entonces también hace que no te sientas un poco claustrofóbico, ¿no? Eso también es importante. Dígame yo que
me abraza mucho tiempo y ya estoy como que suéltame. Pero es algo muy cool. Least exciting yet most fulfilling part of the build for me for some reason, because I was so overwhelmed with how I was going to clean up these edges. Eso es algo que yo digo como qué fastidio el tema de las ventanas, pero inevitable, hay que tenerlas porque tienes que también que te entre luz natural para ahorrar en temas de iluminación, energía. Pero también todos los creepers que andan por ahí y ¿sabes? Está lo que estés durmiendo y alguien o esté haciendo algo y se asome a alguien. Es como, obviamente él le pone cortinas y todo el tema, pero siempre hay uno, o sea, tú ves la sombra ahí y si es, eso te va de todo. Now, the electrical and the plumbing was also a pretty daunting process for me because I knew nothing about either of those things. But after a few months of doing my research, I finally figured out what I needed in order to have a sustainable electrical and plumbing system inside my van. And I had a lot of fun putting this together because it started feeling like adult Legos, organizing everything and putting the things in the right place. And I ended up going with a 620 amp hour AGM battery bank. Eso también, ahí sí me tienen que ayudar demasiado alguien, o sea, en temas de, ¿qué es lo que él dice? En temas de energía y de plomería, o sea, olvídate. Obviamente lo más importante es la parte de la energía, pero la plomería que él dice es que él tiene una parte de atrás donde, fíjate, ese cajón blanco que tenía ahí es donde él guarda agua. Entonces agua para bañarse. Entonces tienes que tener un sitio donde poder ponerla y que no te ocupe tanto espacio y que todo esté bien y que no tenga ningún tipo de vertientes de ningún lado. O sea, te va a dañar el auto y te va a dañar toda esa electricidad que tenés ahí. Y pierdas los equipos. Because as you can see, I'm having to build around this wheel well and I'm losing a lot of space back there. But back to the electrical system, I finally got my wires in and I'm wiring everything up, and this was a really cool process too, to finally see this come to life. And after I had everything wired up, I turned on that breaker and boom, the lights worked, and this was such a cool feeling, seeing those warm-toned lights on my ceiling. Qué bonito, ¿no? Off the warm tones literal conectar el último cable y que eso te dé la luz así, es increíble. Todo eso para mí me parece increíble. Son logros. Es como cuando quieres hacer un diseño o quieres hacer una receta de comida y te sale espectacular. Ese sentimiento es básicamente lo que él tiene. Y eso es, no se tiene precio. Pretty crucial. If you're going to have a propane tank in your van, you need to secure it in an airtight locker like the one I'm building here, so no propane leaks out and potentially kills you. Next up is the cabinetry, and as I said before, I knew I wanted a cozy cabin feel in my van. However, I also knew that I was going Aparte siento que el nivel de tonalidades y colores que él tiene son increíbles. O sea, a nivel de psicología del color, el negro y los colores maderas te hace sentir cómodo. Hacen que tú mismo quieras estar ahí, quieras no irte, te sientes con calma, y es lo que uno debería sentir en tu casa, ¿sabes? En tu hogar. Stencil designs to bring the white from the ceiling down to the rest of the van to kind of tie it all together. And I was a little skeptical about how these stencils would come out, but I think bueno, mira, él mismo decoró las cosas con un stencil y pintura. No soy muy fan de esas decoraciones, de verdad, no lo soy, pero debo admitir que no le quedaron mal tampoco. Pero también para el estilo de él, una maravilla. Igual, si las pintas tú mismo, es porque te gustaron. Bueno, ahí vas viendo cómo construye el nevera, horno. Todo tiene que ser demasiado perfectamente medido para que quede bien y no te sientas apretado. Sabes, que todo esté, ¿dónde está la cámara? Aquí. Todo esté así, para que no te quedes así, sino que estés más tranquilo.
And está that with all espacio. of my black appliances matching my black cabinetry. Todo it es just increíble. all tied Muy together bonito and todo, works ¿verdad? together so well, and I am so impressed and surprised by how well this van came out. For so long, I dreamt about having the van build of my dreams, and it felt like it was never going to happen. But all of a sudden, I'm here, and my build is finished, and I'm living an incredible life of living out of my van and traveling across the country. I couldn't be happier with my van build and how it all came out. I feel like this van really reflects who I am. As soon as you look at the van, you know what kind of person I am, and that's exactly what I wanted out of this Espectacular. build. O sea, I wanted it to ¿qué más feel necesitas? like me. Si estás solo, ¿qué más necesitas? Si tienes pareja, también puedes vivir ahí, sin problema. Sin problema. Sin problema. Quizás puedas tener un poquito más grande, pero ¿sabes todo lo que te ahorras en dinero? Mira qué cosa tan hermosa. ¿Sabes todo lo que te ahorras en dinero? O sea, alquiler o pago propio. O sea, es otra vida sí. Pero, o sea, creo que merece demasiado la oportunidad y valdría demasiado la pena. Pero yo lo haría en su momento. Bueno, chicos, vamos a... Ese es como la construyó. Pero él tiene... Vamos a buscarlo aquí. Vamos a buscarlo aquí de una vez. Él tiene... Ahí está su canal, ¿ok? De Fine Print. Vayan y denle mucho amor, please. Él tiene por aquí lo que sería... O sea, ya la construyó. Pero él tiene por ahí... Te le enseña. Te le enseña literal. Aquí. So this is kind of awkward because I got the way I have the... Ahí está. Hello everybody and welcome to one of the longest awaited videos of Eternity version 2. Estamos. If you've been following me on Instagram, you would know that I Vayan para allá, sold todo el my mundo. old van that I had been The living Fine in for Print, 2 vaya. years, and I bought this bad boy. Sígalo, and sígalo. I've been converting it for the past 4 months, and now Se I'm lo on the merece road demasiado. living in it full time. So I thought it was time to do a tour of it, and I've got to say, this thing has all the bells and whistles, and it is quite the upgrade from my last van build. I'm just so proud of it and really excited about it, so I can't wait to show it to you guys. So I'm gonna stop babbling, let's get right to it. I'll see you guys in there. A ver. Es el típico americano que es un showman. Así que mira los videos son una locura. Welcome to my humble abode. This is a 2020 Ram ProMaster 3500 159-inch extended wheelbase high top van. I bought this thing brand new in November of 2020 and I started my build in January of 2021. Bueno, está un pedacito del video que vimos anteriormente. And then by March of 2021 I really started dedicating a lot of time to the build and I was able to finish it at the end of April, which is kind of awesome. Most of the build I did myself. However, I had my brother help me with all the cabinetry. He's very skilled at all the cabinet thingies, so I've got him to do. Hay que tener un dios de la carpintería para que todo quede así tan perfecto. Before we dive deep into the build, I also want to add that Imagínate si no lo hace, si lo hago yo, que yo cuando estoy diseño un taller era la peor materia que llevaba porque soy malo con las manualidades, pero malo. That's my affiliate link and it helps support me and my channel and everything that I do. So let's jump right into the tour. I'm tired of babbling, tired of the nonsense. We're gonna start from the back and move forward. So follow me back to the bedroom. I'll see you there. So here we are. Welcome to the bedroom.
Yes, I am on my bed with my shoes on, long hair. Es algo que muchos dirían también de por qué subes los pies con los zapatos. O sea, porque subes los zapatos a la cama, ¿sabes? Yo soy uno de los que no permito eso, así que obviamente me da un poco de cringe verlo con los zapatos encima de la cama, pero nada que hacer. Nada que hacer. Es su cama, no la mía. ¿Ven lo que le decía, no? El tema del espacio. Él aquí, en esta parte, es la que él hizo así como un poquito cóncava. Y no se pega en la cabeza cuando está acostado. Yo creo que eso es importantísimo, porque ese es el ventilador. Entonces eso trae aire de afuera y saca de adentro. Se te mantiene circulatorio el oxígeno ahí. Estos también son buenísimos. This way, I can turn it down, up, whatever. So if I'm laying on this side or this side, I can have the fan pointing at my face. Y también depende, ¿no? Porque otra cosa también importante es, o sea, tampoco vas a gastar el aire acondicionado de la van. O sea, se te daña. Hay que ahorrar energía. Porque él tiene los paneles solares arriba. Yep, back doors right here. All right, let's move on. Move on to the next destination. Oh, God. Right next to the Me pasaría cada rato, me diera demasiado tope en la cabeza cada vez que me mueva ahí. Awesome handles off of Etsy. If I could have every freaking handle in this van be this, I would, because I love them. But this is where I hang all of my shirts, sweaters, coats, jackets, you have it, and my belt. Creo que ese es mi closet actualmente. Pura camisas negras, grises, blancas. Chao. No me interesa un look estrafalario ni nada. It was probably one of the most inconvenient things I've ever had to live with. But that is no longer, my friend. In this van, we live in luxury. Check this out. A ver. Toma. That is an electric pump, baby. Agüita. That is pure luxury. I cannot express how excited I am about that. Y es eléctrica, entonces la presión es más dura, más fuerte. Muy buenas. Como él dice, es un lujo. Pero yo me daría el lujo, por tenerlo así. No hay nada más horrible que lavar con un chorrito asqueroso. It flows out from under the sink and into this tank. I also store my trash and Millie's food down here, along with a few cleaning supplies. Pretty simple sink setup, but I just love these doors, so I had to show them off. Él tiene el tanque, ese tanque se va al agua, llena el agua y después lo botará. This is a GE fridge. It was about, I think, $700 or $800, which is surprisingly cheap for a 12-volt fridge for its size. It is massive. This door is on some sort of lock mechanism that my brother gave me. I'm not sure exactly what this is called, but it basically locks the door. Es súper importante. Doesn't fly open. Como él dice, cuando manejas, si no tienes ese seguro, se abre la puerta y se te sale todas las cosas. Y bueno, manejando, se te sale la comida, las cosas. Chao, el perro se las come. O si tienes cosas de vidrio, peor, se rompe y se puede lastimar el perrito. Also, I would like to add that this fridge, even though it's huge, its power consumption is so small. I think when the compressor is actually on, it maybe uses 6 amps, which is nothing. Very, very happy with this thing. Highly recommend it. It's super awesome. Next up, this bad boy. This has been a lifesaver. This is not Mire, es una maravilla con hornillas. Yo aquí en mi casa tengo eléctrica y o es mala, pero cuando te llega la cuenta de la luz es como... I've got my drawer where I store all of my pots and pans.
Algo importantísimo en las vans es que el espacio hay que aprovecharlo al 100%, pero al 100%, así como tiene el eso. Estamos hablando de una cocina, o sea, cocina, horno, y abajo tiene la gabinete. Está demasiado bien aprovechado. Me daría un poquito de miedo no estuviera horneando todo el tiempo porque obviamente es maderado. Pero no sé cómo funciona. Debe tener algo de especial. So I had to think quick, and I felt like this was a good spot for it. Doesn't have a handle yet, but it's a pretty massive drawer that I fill with all of my utensils. Que le digo al espacio. And es literal en la cama. Chac, abre, ahí tiene su utensilio. Just in case for maravilla. You know how it is. And this is my dining room. I've got this awesome extension to my countertop. It's on a flip-up mechanism. Esa mesa está súper genial porque guardas la mesa, es reclinable. To look out of, and it's really nice. Es una maravilla. Also, right above me is where I store all my shoes and toiletries and a bunch of miscellaneous stuff. And right next to my shoe storage is my secondary max air fan, which is conveniently located. Tienes que tener dos ventiladores urgentes. Uno solo es demasiada yuca para un solo ventilador. The clean air from outside and brings it inside, and it takes all the stale air from the inside of the van and sucks it out. So it's just another safety measure, but also during the summer, having a secondary fan is pretty much necessary. I highly recommend it because the airflow in the van with two fans y es increíble porque él dice que son de 10 velocidades. Imagínate. Si uno disfruta con uno con 2, 3 velocidades, imagínate 10. Eso que tiene ahí, esta cosita que vemos aquí. Lo quito, pero ahí debajo es un calentador. Entonces cuando es invierno lo prende y mantiene todo calentito. Es importante. Y ya llegamos al mejor cuarto de todos, de mi vida. Qué cool. Mira, tiene un ventilador y todo, el perro adentro. I also implemented a door to her bedroom, and the reason I did this is because I like to crate Millie when I'm not in the van, because she likes to climb. Yo no estoy en desacuerdo del tema de la jaula, más que todo para controlar un poco en alguna situación. Pero algo que él dice es que bueno, una vez tuvo que salir y dejarla adentro, pero eso está equipado para que ella pueda estar adentro, ¿no? Porque eso es una van donde viven personas. Y cuando él salía, ella lo esperaba en el asiento del piloto. Entonces, Animal Control lo fastidió varias veces. Pero porque no sabían que pensaba que la habían encerrado de maltrato animal. Pasa, muchachos, pasan. Así son todos los Beatles. Piden demasiado amor así a morir. The way I have the camera set up, but essentially under Millie's bed, this also doesn't have a knob. Ese espacio mínimo y ahí te los juguetes. Ahí te los juguetes. Ahí está. Obviamente. Obviamente. So Millie's bedroom is pretty freaking legit if you ask me. Now, for the moment that you've all been waiting for. My gaming station / editing station / workstation. Yes, I am able yo trayendo los contenidos desde la Patagonia. Un tremendo set, muy tranquilo y relajado. Pero bueno, muchachos, mientras tanto estamos aquí en el estudio de mi casa. Poco a poco. Ayúdeme viendo el video, clics, like, todo. Para poder empezar a monetizar esta cosa y bueno, vivir así. A gaming chair or a rolling desk chair, because not only do they take up a lot of space, but a rolling chair in a moving vehicle is probably the worst idea in the world. And I learned that from my last build because I had a rolling desk chair. Now I'm not going to go into the full details of my gaming setup because I want to dedicate an entire video to it so I can dive really deep into how I power my system, how I provide internet for myself anywhere I want, and sort of the specs of my computer and what sort of games I play. So
If you want to see that video, make sure to subscribe. I will be posting that video hopefully soon, so stay tuned for that. But in the meantime, let's move on to the next thing. So every desk has a drawer, okay? Every house Aquí hay has una a pregunta junk muy drawer, importante. and my house is no different. I've got the largest junk drawer of them all, and it houses all of my computer or electronic miscellaneous Yo tuviera un desastre ahí en esa gaveta. No te quiero ni contar el desastre que tengo allá abajo. No te quiero ni contar. A veces no consigo algo y meto la mano y está por ahí. Ahí está la pregunta importante. I finally have a toilet in my van. In my last van, I did not have anything, and I peed in a cup or in the woods. Yo hace mucho tiempo cuando trabajaba en una empresa de turismo que se llama Soco Adventures, que es de mis brothercitos de los locos de viaje. Ellos tenían unas de esas para cuando hacías viajes en Roraima y tenías que ir al baño y bueno, y te daba cosita, pues agacharte y hacer la tierra, lo hacías ahí con una bolsa llena de cal y después te llevabas los desperdicios. Pero sí, es eso, básicamente eso. Pero él lo que dice es que la tiene de emergencia por si está en un sitio donde no puede. O sea, si está en un sitio donde no pueda hacer afuera, pero él dice que vive en la naturaleza, así que básicamente va afuera y ya está. Ese es el gas para que alimente toda la cocina y todo ese tema de por allá adentro. So that the propane that does leak out goes under and outside the van instead of inside your van. Up above my propane locker is la ducha, papá. Qué maravilla. Now, it's not the nicest shower in the world. I don't have hot water, it's just cold water. However, it works. I've had una maravilla. Showers in the middle of nature and it's ahí tenemos ahí ya ves cómo se baña. Gracias por censurarlo, gracias. Te voy a agradecer mil veces por eso. I just unscrew this, and whenever I'm at a water spigot, I can just use a hose, poke it in there, and then fill up my 40-gallon water tank, just like that. Claro. Directly behind my propane locker. Así llena el galón ese que les había hablado blanco. 40-gallon water tank that will last me about a week worth of being off grid, which is kind of insane between me drinking water, washing dishes, and showering once a week with it. That's kind of crazy that my 40-gallon water tank can last me up to 7 days. And the way I measure out how much water is left in my tank, I have this hole here that I carved out. It exposes the tank wall. You can actually see the water level. Él ahí le hizo la apertura para poder ver cómo va el agua, porque se la tienen que llenar de nuevo. Okay. I just go into town and refill and then come back out. Well, this side of the van, my friends, is the mitochondria of the van, the powerhouse. Eso es lo que le da el poder a todo ese electrónico que ves ahí. Baterías, paneles, los breakers. Él tiene esa batería se carga con el sol y también tiene una cuestión ahí instalada que la recarga cuando maneja. Entonces, por ejemplo, si tienes un día lluvioso y se te acabó la batería, la energía, o se está acabando la energía, él simplemente puede manejar 2 horas, 3 horas y carga todo y ya tiene energía otra vez. Es como que lo mejor que puedes tener es eso. De verdad, todas las distintas modalidades para recargar la energía, porque es importantísimo, si no, aparte del internet. Creo que aquí no le explican mucho, me van a preguntar seguro de cómo tiene internet, y ahí lo ves arriba, creo que él tiene la Elon Musk, no estoy seguro, el Sky, no sé qué, o algo así. Como también se conectan en Wi-Fi gratis, libres, como la de Walmart y todas esas así. I am able to game and live off grid almost infinitely. As long as there's a few sunny days here and there, I can pretty much live infinitely off of this solar setup. But on top of my solar panels, I also have something called a smart battery isolator. So essentially what that does is when my vehicle is turned on, it allows my alternator to charge my batteries too.
which is really convenient if there's a cloudy day or a couple Ahí está, cloudy ahí le days explica. when there's no sun. El tema My solar de panels just aren't que juicing tiene up my batteries enough. un aislante I ahí can then que turn on my vehicle cuando está and then prendido my vehicle is then el vehículo charging my auxiliary va cargando ports to la allow me to batería have por power on the si grid. no hay And I sol will go o estás de full noche into detail y on necesitas y no my electrical están, setup on another day, o sea, because I feel like los that paneles takes solares a no te whole funcionan. video in itself as well. So make sure to stay tuned for that. If you're interested in it, make sure to subscribe. I will be posting that soon. Well, there you have it, guys. That was a tour of my Ram ProMaster van that I'm now living Bueno, están, and chicos. traveling in full. Ahí está. Ajá. Volvimos para acá. Discúlpeme la interrupción. Lo que pasa es que me llegó un pedido y tuve que bajar a buscarlo. Así que, básicamente, chicos, eso es lo que vimos. A nuestro querido brothercito aquí de Van Life Gamer. Sería una maravilla vivir así. Una maravilla, pero un plan hacia muchos años. Vamos a ver qué tal van las cosas de aquí a muchos años. Pero es una meta que me encantaría, una experiencia que me encantaría vivir. Si te soy muy sincero. Así que está increíble. Simplemente lo que quieran hacer, háganlo, ¿sabes? Y tengan su meta ahí de quiero esto, voy a esto. Y así como hizo él, trabajó y hace las cosas. No se crean que porque está ahí en la van no hace nada. Él trabaja también desde instancias muy lejanas a muchas cosas. Es editor, temas de producción de video, así que ya lo pueden ver en sus videos, los hace él mismo. Así que nada, básicamente, gracias por estar aquí en esta reacción, en este video de reaccionando con Drunkcast. Y bueno, un abrazo gigante, chicos, se los mando por allá. Un besote a todos. Recuerden, por aquí, por este lado, mis redes sociales: Drunkcast, Instagram, Spotify, TikTok y YouTube. Si estás aquí ya en YouTube, pues dale like, suscríbete y todo lo que tengas que hacer para ayudarme a crecer, ¿ok? Así que bueno, un abrazo grande, se les quiere un montón, nos vemos en el internet.